Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal, alumnos? Mi nombre es Arnoldo Ordóñez. Soy ingeniero geofísico y soy el encargado de la asignatura de Ciencia y Tecnología del Gas Natural. Como saben, la semana pasada no pudimos trabajar, digamos, de manera correcta, pero en este sentido, pues vamos a comenzar con unas presentaciones acerca de los temas, ¿no? Vamos a hablar acerca del origen del petróleo como el origen del hidrocarburo, ¿no? Porque el petróleo y el gas natural son los hidrocarburos que vamos a estar analizando. Como tal, la materia tiene que ver mucho con algunos yacimientos y vamos a ver en México qué tipo de yacimientos conocemos. En México existen algunos lugares en específico que tienen mayor producción o lugares donde se produce este tipo de hidrocarburos y vamos a tratar de analizarlos por qué y cuál es el origen de este. Entonces, comencemos con la presentación. Y bueno, la geología general, como saben, pues donde se encuentran los hidrocarburos, tiene que ver con un evento geológico. Como saben, algunos decimos que pues el petróleo está hecho de algunos dinosaurios, ¿no? Pero en esencia es de otro tipo de materia orgánica, no simplemente de animales que existieron hace muchos millones de años. Antes, pues el planeta Tierra estaba constituido de alguna otra forma, digamos, un poco más diferente, ¿no? Donde no había humanos, o esta época o este tiempo del planeta Tierra, pues era diferente de aquel origen. Hubo muchos movimientos de las placas tectónicas, muchos eventos estructurales geológicos importantes donde ocurrieron, digamos que, formas idóneas para que existiera un acumulamiento de materia orgánica y a través del tiempo y a través de más eventos geológicos se pudiera ocurrir este tipo de fenómenos que es las cuencas sedimentarias. Entonces, en esencia, esto es del origen del petróleo y esta presentación es de geología general. Esta fue hecha por el maestro en ciencias de César Cabrera Cuervo y del ingeniero Hernández Miranda del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Sale? Bueno, algunos antecedentes son, bueno, en México ha sido objeto de estudios y actividades exploratorias enfocadas a encontrar yacimientos de hidrocarburos desde finales del siglo XIX. Pues ustedes saben, ¿no? El origen de México y del petróleo, que digamos que el evento quizás uno de los más importantes fue la expropiación petrolera, ¿no? Pero antes ya existía empresas que perforaban y que buscaban petróleos. Quizás antes el petróleo era más accesible de producir y de sacar, ¿no? Habían lugares donde posiblemente hacían un pozo no tan profundo y encontraban el petróleo. Hoy día, pues el, el elemento o el producto se ha ido agotando y se tiene que buscar a lugares más difíciles, ¿no? Encontramos, pues ahora están las perforaciones en plataformas marinas, ¿no? De 3,000 metros, ¿no? O en aguas profundas. Entonces vemos que a través del tiempo, pues se ha ido cambiando, ¿no? Cuando el pozo La Pez produjo 1,500 barriles diarios de aceite en calizas fracturadas del Cretácico superior en el área de Ébano, San Luis Potosí. Ese lugar de Ébano todavía sigue produciendo petróleo, ¿no? Quizás una de menor medida, ¿no? Como en esa década de los 20, imagínense, hace casi un siglo entero, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos 70 años, Petróleos Mexicanos ha explorado el territorio mexicano y definido las principales provincias con potencial petrolífero, habiendo establecido producciones comerciales y con reservas de hidrocarburos. Como les dije, en México existen provincias o lugares o regiones específicas donde existen una mayor producción de petróleo, donde uno puede producir petróleo, ¿no? En este sentido, pues podemos hablar de la de Sabinas Burro, Picachos, Burgos, Tampico, Mistantla, Veracruz, la del sureste y la del Golfo de México profundo, ¿no? Que ya saben que en esta parte de nuestro país donde nosotros estamos ubicados, existen varios lugares o varias provincias que son muy productoras. En Tabasco existe todavía bastante petróleo, inclusive se sigue extrayendo y pues ya vemos que sigue habiendo todavía, ¿no? Inclusive ya están haciendo una refinería para que se produzca ese petróleo. Entonces, es un recurso que quizás se vaya a acabar algún día, ¿no? Pero
por el momento nuestro país puede seguir explotándolo de buena manera, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas, aparte de las provincias, pues también podemos identificar pues algunos tipos de lugares, ¿no? Bueno, estos son, bueno, nos dicen las provincias de medio bajo que incluyen en la plataforma de Yucatán, el cinturón plegado de Chiapas, cinturón plegado de la Sierra Madre Oriental y Chihuahua. Me parece que estas son las menos productoras, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas también hay una en Veracruz, que es la de, se me fue el nombre, que fue muy sonada en el sexenio del 2006, porque iba a ser el boom, ¿no? Que hay mucho petróleo, pero el problema es de que no se puede sacar ese petróleo. Está muy disperso y las rocas que están conteniendo ese petróleo, digamos que no es una cubeta grande, sino son cubetas chiquitas, ¿no? O son vasitos. Entonces, para perforar en una parte, tienes que hacer un pozo, ¿no? Y cuánto cuesta perforar esa parte, ¿no? Y también para perforar en otra parte y en otra parte. Entonces, tendrías que hacer 1000 pozos para perforar, obviamente, y sacar tanto petróleo. Entonces, a sacar, digamos, en 50 pozos todo ese producto, ¿no? Todo ese recurso. Entonces, está muy disperso. Se me fue el nombre, me parece que está en el norte del estado de Veracruz. Era muy sonada, pero pues al final de cuentas no se puede explotar como debería. Hay petróleo, también me parece que hay petróleo en, en el Pacífico, pero pues de esa manera tampoco se puede explotar, ¿no? Entonces, sí hay provincias petroleras, sí hay provincias de hidrocarburos, pero no se puede explotar. En este sentido, me parece que en la provincia de ahí de Tampico, Misantla, hay petróleo, pero también hay una mayor producción de gas, como ustedes saben. El gas, hay muchas industrias que se encargan de la destilación y, bueno, del manejo del gas. En la cuenca también de Burgos, y pues es la que vamos a estar analizando. Estos son algunos antecedentes de este tipo de eventos, ¿no? ¿Qué podemos conocer? Pues para que haya una producción de hidrocarburos necesitamos tener unas cuencas. Y bueno, en ese sentido, pues son secuencias de la generación de una margen convergente. En geología hablamos de convergencia y de divergencia de los procesos que ocurren, ¿no? Ustedes saben que el planeta Tierra está compuesto de placas tectónicas y esas placas a su vez están compuestos de corteza terrestre, etcétera, ¿no? Hay algunas placas donde se están, digamos que en geología le decimos subduciendo, pero están integrando debajo de otras placas, ¿no? Ahí es donde hay unos márgenes convergentes o divergentes, esfuerzos y deformación, ¿no? Y durante ese tipo de digamos que cabalgamiento, también hay unas partes donde se rompen ciertas partes de la corteza terrestre. Se rompen y se fracturan, y ahí es donde podemos conocer si hay algún tipo de cuencas, ¿no? En esencia, así es como en geología trabajamos y hablamos acerca de la localización de hidrocarburos. Y bueno, ahí habla acerca de cuencas compresionales, donde para que haya una transformación de una roca, o por lo menos de este elemento que se llama hidrocarburo, necesitamos tener ciertos, ¿cómo decirlos? Tiene que haber ciertas condiciones para que haya una transformación de materia orgánica, en este caso a petróleo, ¿no? O a hidrocarburos. Tiene que haber presión, temperatura, ciertas profundidades, etcétera, para que haya estas condiciones idóneas. Entonces, bueno, vamos a ver estas definiciones. Una provincia petrolera es un término geográfico, es un área donde ocurren cantidades comerciales de petróleo. Como les dije, puede que sí haya mucho petróleo, puede que sea importante la producción que pueda generar, pero si no se puede sacar ese petróleo, pues no es tan comercial, ¿no? Puede que haya petróleo de 1 hectárea o de miles de hectáreas, pero si la roca que tiene contenida el petróleo no se puede sacar, pues no.
Hagan de cuenta que si tenemos una esponja de esas que utilizamos para lavar los trastes o lavar el carro, etcétera, y la llenamos de agua, obviamente toda esa cantidad de agua va a estar dentro de esa roca, digo, de ese esponja. Ustedes háganle un hueco a esa esponja y con un popote traten de sacar el agua. Es de esa forma, ¿no? Nosotros en ingeniería petrolera o todas las materias o carreras que tengan que ver con ingeniería petrolera tratan de hacer este tipo de evento, ¿no? De tratar de buscar formas conforme a la ingeniería, conforme a métodos matemáticos, métodos numéricos, de nosotros sacar así tal cual esa forma, ¿no? Hacer un pozo, perforar y pues tratar de sacar la mayor parte de sustancias, digamos, ¿no? Entonces, quizás la roca sea como muy porosa, como una esponja, entonces no se podría sacar. Eh, en ese sentido, esa es una provincia petrolera. Hablamos de una región grande, ¿no? Y una cuenca es una depresión donde se acumulan grandes espesores de sedimentos, algunas veces usados geográficamente para describir una provincia petrolera, tal como la cuenca de Williston en la cuenca de París, el cinturón plegado de los Sagros, y puede ser una provincia estructural o una provincia petrolera, pero nunca una cuenca. En este sentido, pues hablamos de una cuenca, pues digamos del término normal, ¿no? Una cuenca, digamos, una parte donde hay una estructura así, ¿no? Como si alguien excavara. Nosotros en estos términos, en geología, en geofísica, en ingeniería petrolera, la cuenca siempre le decimos la cubeta, ¿no? Porque es donde hay rocas que semejan eso, ¿no? Donde hay como una cubeta donde se generan todas esas condiciones que puede haber petróleo, ¿no? Entonces, digamos que las cuencas tienen que ver mucho con las provincias petroleras y tienen que también tener condiciones, ¿no? Hablan acerca de rocas sedimentarias y rocas, digamos, que haga un sello, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ustedes son ingenieros químicos, están viendo otro tipo de procesos, entonces voy a tratar de no hablar con tantos tecnicismos, ¿no? Pero al fin de cuentas, para que me comprendan algunos términos y pues sigamos trabajando, ¿sale? Y bueno, hay unas cuencas transformantes, ¿no? Se caracterizan por estar formadas por fallas de rumbo en donde dos placas adyacentes se mueven horizontalmente, una con respecto a otra, es decir, sin que ninguna sea reabsorbida. Entonces, hablamos de placas que se están subduciendo o se están metiendo una abajo de la otra y también van a haber placas que van a estar, bueno, vamos a verlo así, frotándose, ¿no? Golpeándose una con la otra. Quizás dos van a estar moviéndose de una forma horizontal y otra forma perpendicular, ¿no? Una diferente a la otra. Estos tipos de esfuerzo y de formación de las placas generan también tipo de estructuras que pueden ser de las cuencas, ¿no? Aquí hablamos de cuencas transformantes. Aquí vemos un mapa de la República Mexicana y de algunos tipos de cuencas, ¿no? Y bueno, los constituyen el Mar de Cortés, también ahí como lo vemos, ahí en Baja California, ¿no? Y bueno, también tenemos otro tipo de concepto de cuencas, ¿no? Que están las cuencas extensionales, donde pues obviamente también les digo, hay esfuerzos compresionales y también hay esfuerzos donde pues la placa está de esta manera y empieza a alejarse, ¿no? Ese tipo de eventos se llama extensionales y pues obviamente también durante ese tipo de evento pues hay una abertura, ¿no? Y se hace el tipo de cuenca. Y bueno, ahí se tienen dos tipos, extensionales, activas y pasivas, ¿no? Las primeras se forman en la edad temprana y la segunda etapa tardía y favorecen en la formación de rampas y plataformas en la última etapa. Todo esto también origina que haya un depósito, que es lo que nosotros necesitamos para que haya materia orgánica, ¿no? En ese sentido, pues hablamos de este tipo de eventos, lo hablamos muy rápido, ¿no? De que pase esto, pero eventos pasaron millones de años, o sea, no es algo que fuera 5.000 años o que el hombre pueda ver, sino que son eventos que pasan con un tiempo muy geológico muy largo, pero son eventos muy, o sea, así como nosotros estamos viviendo, pues nunca lo vamos a ver y quizás la humanidad no lo vea. Entonces, pues son cosas que ya pasaron y pues quizás nadie los pueda ver ni grabar en otro momento del planeta, ¿no? Geología, bueno, los subsistemas son
generación, migración, almacenador, sello y entrampamiento. Aquí ya vemos una roca, ¿no? Un pliegue, digamos, de la corteza de la Tierra, y aquí podemos identificar todas las rocas que pertenecen a la cuenca sedimentaria. Hay algunas rocas que se llaman sedimentarias, que, bueno, hay tres tipos de rocas. Unas son volcánicas, unas son sedimentarias y unas son metamórficas. Las volcánicas obviamente son generadas o nacen en los volcanes, tanto adentro de un volcán como afuera, cuando se expulsa, cuando hace erupción un volcán, ¿no? Las sedimentarias son de sedimentos, son de depósitos. Se hacen en ambientes de depósitos, por ejemplo, en un lago, en un río, a través del tiempo, etcétera, ¿no? Y las metamórficas se generan en la tierra, en las profundidades, y esas se generan, son transformantes porque se generan por una transformación de presiones y temperaturas que ocurren dentro del interior de la tierra. Por ejemplo, tengan una roca, digamos un pedazo de grafito, ¿no? De la que ocupan para hacer diamantes. Si las tenemos aquí en la superficie, pues obviamente tenemos condiciones normales, si podemos decirlo de una manera. Por ejemplo, tenemos presión atmosférica normal de una atmósfera, tenemos temperatura ambiente normal, ¿no? Pero si ese mismo tipo, esa misma roca, ese mismo grafito o ese mismo carbón, digamos, lo ponemos a una profundidad de 3,000 metros, de 5,000 metros, obviamente las condiciones van a cambiar. Va a haber una columna de tierra de 5,000 metros que va a estar abajo de ella y va a estar haciendo presión, una temperatura, y ustedes saben del gradiente geotérmico, que son 3 metros por 100 metros de profundidad, digo, 3 grados centígrados por 100 metros de profundidad. Entonces, hay condiciones que a través del tiempo y aparte también miles y miles y quizás millones de años hagan que cambien las condiciones y esas rocas, por esos tipos de esfuerzos de formación, etcétera, que genera otra roca, haga un cambio, le decimos metamorfosis, ¿no? Este, una nueva roca. En ese sentido, las cuencas donde podemos encontrar petróleo, perdón, existen con este tipo de rocas, así las llamamos. Tiene que haber un sistema generador o una roca generadora, una roca que haga migración, una roca almacenadora, una roca sello y un entrampamiento, ¿no? ¿Qué les decía que es una cuenca, una cubeta, ¿no? Entonces, para que haya una cubeta tiene que haber algo que, digamos, la cubeta como tal tenga que tener metal, ¿no? En ese sentido, el metal es algo duro. Entonces, tiene que haber una roca dura abajo para que todo lo que haya dentro del material no se vaya. En ese sentido, se le llama la roca sello porque es una roca que es muy dura y que pues obviamente no deja que se migre las sustancias ni el líquido y en este caso el fluido o el hidrocarburo, ¿no? De ahí va a haber una roca almacén donde, digamos, va a estar ahí acumulándose ciertas sustancias. ¿Qué puede ser una roca almacén? Hablamos acerca de las areniscas y también de las gravas. Por ejemplo, nosotros vemos las gravas que ocupamos para construir, ¿no? Las gravas. Pero ¿qué son las gravas? Son rocas con alguna granulometría, perdón, donde contienen mucha agua. Si ustedes tienen una cubeta llena de grava y avientan agua, le echan agua, pues se va a seguir absorbiendo, ¿no? Eso es una roca almacén porque almacena mucha agua. Por eso dicen que las gravas contienen mucha agua. Entonces, imagínense una cubeta, pero de, no sé, 30 hectáreas, 50,000 kilómetros, no, bueno, no es mucho 50,000 kilómetros, de 1 kilómetro, donde hay muchas rocas así, ¿no? Donde vemos este tipo de formaciones, ¿no? Aquí puede haber un entrampamiento, aquí puede haber una falla, pero aquí esta misma falla originó este tipo de rocas, ¿no? Aquí estamos viendo la generación, una roca sello, y aquí hay rocas trampa y rocas almacenadoras, ¿no? Donde puede haber muchas gravas. Una roca sello podría ser una caliza. Aquí podemos mencionar este tipo de formaciones por las edades geológicas, ¿no? Donde hay, por ejemplo, en el Cretácico, en el Jurásico tardío, también existen este, muchos cuencas sedimentarias, ¿no? Entonces hablamos de esos sistemas petroleros y bueno, también los podemos clasificar en sistemas.
sistemas puros, híbridos, conocidos, hipotéticos y especulativos. Obviamente hablamos de que si nosotros encontramos una nueva cuenca sedimentaria, tenemos que clasificarlo, ¿no? Porque podemos decir, encontré una nueva cuenca, encontré petróleo, pero tenemos que analizarlo, ¿no? Porque posiblemente sí haya petróleo, pero posiblemente no haya tanto petróleo como el que necesitamos para explotar y para que sea productivo, para que haya una ganancia. Entonces, así es como se van a clasificar y en esencia, digamos, esos son los tipos de rocas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver de una manera más detallada. Y bueno, aquí tenemos, como les decía, el sistema petrolero. Aquí tenemos dos cortes, uno en forma transversal y uno, digamos que de planta, ¿no? Como si fuera una cámara. Los dos son los mismos y aquí vemos cómo está una cubeta o por lo menos una depresión donde se originaría un cierto almacenamiento de sedimentos y aquí está, ¿no? Esta podría ser la roca almacén o la roca sello, perdón. La roca almacén podría ser un banco de gravas y también había otra roca sello, ¿no? Que es la que, pues si hay una cubeta, tiene que estar la cubeta sellada para que haya ciertas presiones. Aquí vemos que hay una roca almacén, una roca sello. Aquí este amarillo siempre representa las gravas. En geología ese color. Y bueno, y como podemos ver, en verde podría ser la cantidad de fluido, ¿no? Que podría tener. En este sentido, también hablamos de unas rutas de migración. Por ejemplo, se está generando toda esa materia, toda esa sustancia, y va a haber una parte donde la sustancia se vaya para un lado. Eso lo podemos mencionar como una migración, y también va a haber partes y rocas que hagan que migre ciertas sustancias. Aquí vemos también una extensión estratigráfica del sistema petrolero. Y en esencia, así como vemos una provincia petrolera, también esta cuenca sedimentaria. Aquí hay varios tipos de roca. Roca generadora, que es una roca con abundante materia orgánica que genera hidrocarburos, como les decía, pueden ser gravas, una roca generadora, mantiene mucha agua, pero también mantiene mucha materia orgánica. Una roca almacén en la cual el petróleo y el gas se acumulan. Puede ser otro tipo de gravas, quizás con un tipo de granulometría más grande. Una roca sella en la cual el petróleo y el gas no se mueven en forma eficiente, tales como arcillas y calizas. Como saben, las calizas tienen pues una dureza muy grande, ¿no? Me parece que es de tipo 5 y pues son de las rocas más duras, ¿no? También las calizas y las lutitas y otro tipo de rocas, ¿no? Una roca de migración, caminos en las secuencias sedimentarias a través de los cuales el petróleo se mueve desde la roca generadora hacia el yacimiento o trampa. Y bueno, la trampa es donde después de que migra el fluido, el hidrocarburo, pues se queda atrapado ahí. Ahí es donde en el yacimiento la roca empieza a generar, digamos, el petróleo, empieza a tramparse, pero también es donde empieza también a acumularse otro tipo de fluidos, obviamente petróleo, pero también gas. Ahí es donde se va a encontrar también el gas, o quizás simplemente se encuentre gas, ¿no? Por lo regular, en algunas provincias petroleras, perdón, y en secuencias sedimentarias o en cuencas sedimentarias también se encuentra mucha sal. Entonces, cuando también se hacen estudios geofísicos para encontrar yacimientos y encontrar petróleo, muchas veces siempre se busca la sal. Si hay un banco de sal, digamos, importante, posiblemente haya petróleo, porque esa es como que la ruta de migración, ¿no? Entonces ahí se empieza a acumular la sal. Y bueno, podemos conocer las hábitats de las rocas generadoras. En ese sentido, pues aquí vemos, ¿no? Los ambientes de depósito. Como les decía, no simplemente van a ser dinosaurios, sino van a haber vegetaciones de mucho tiempo donde se empiezan ahí a acumular, por ejemplo, manglares, que ustedes saben que genera mucha agua, tiene muchas, obviamente, vegetaciones, pero también ambientes, manglares de pantano, marismas y pantanos de agua dulce. Se cree, obviamente es una teoría, pero que antes, hace millones de años, existían muchos manglares, muchos pantanos, y ahí es donde ahí es donde se puede generar las rocas. Perdón, ajigo. Y bueno, aquí vemos ambientes de depósito en la cuenca del Golfo de México. Como saben, hay mucha producción todavía en México.
Y aquí podemos ver, ¿no? Que hay un ambiente de depósito del Jurásico tardío, donde pues esos son los depósitos que se están almacenando. Aquí está también la de la península de Yucatán. Me parece que aquí está la de Tabasco. En Tabasco es una zona muy importante. Y todas las del Golfo, ¿no? De las cuencas de perforaciones profundas, ¿no? Aquí también, como vemos en esta cuenca, también aquí hay una, la de Burgos, ¿no? La de Tampico, donde también hay ciertos hidrocarburos, pero hay en esencia más gas. Entonces, es lo que a nosotros nos atiende, ¿no? Nos entiende. Me parece que aquí está la de Pilar, la de Reforma, Pilar Reforma Cal, la de Ébano, está aquí Ébano, Tampico, Misantla, aquí está en San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Hay bastantes provincias petroleras. Y bueno, hablamos también de la generación de hidrocarburos, como el conjunto de cambios físicos y químicos de la materia orgánica, así como la evolución natural del petróleo, son explicados en los procesos de diagénesis, catagénesis y metagénesis. Son eventos geológicos que podemos decir, ¿no? Del cambio de las rocas, pero que de mucho tiempo, ¿no? Son cambios físicos y químicos. Obviamente el nombre dice génesis, pues es de un origen, ¿no? Del origen de este tipo de eventos. Es un cambio químico importante la diagénesis. Estamos hablando de eventos muy grandes, ¿no? Y aquí podemos clasificarlos, ¿no? Como a profundidad y, y las zonas inmaduras, ¿no? Hidrocarburos generados, bioquímicos, fósiles geoquímicos, aceite y gas. Vemos que el gas siempre va a ser como que un poco más grande que la cantidad de aceite. ¿Por qué? Porque es donde puede haber más, digamos, el gas siempre, como ustedes saben, un gas siempre ocupa el espacio, ¿no? Del recipiente que lo contiene. Entonces, podemos ver más cantidad de gas. Aquí lo estamos viendo en cantidad de kilómetros, en profundidad de kilómetros, y zona de gas seco, zona de gas húmedo, zona de aceite y zona inmadura. Así es también como podemos clasificar, ¿no? Este tipo de eventos. Bueno, se presentan arreglos químicos a pocas profundidades y baja temperatura de 0 a 50 grados y de 0 a 300 bares de presión respectivo. Y bueno, toda esta profundidad, ¿no? Y bueno, el aceite, así es como también lo vamos a ver. Y en la industria petrolera, así es como nosotros lo clasificamos, ¿no? ¿Qué tanta cantidad de aceite podemos verlo con un estudio? Y obviamente si esta curva, esta campana gaussiana se hace más pequeña, pues no es una zona tan importante como pensamos, ¿no? Entonces, este tipo de formas también nos ayuda mucho en la industria. Y bueno, hablamos de la roca generadora como una roca dura, una, digamos que una placa muy grande de roca que obviamente si no tiene que estar tan bretada. Posiblemente podemos tener una roca muy dura, pero si tiene fracturas, pues ahí se puede estar yendo el hidrocarburo. Entonces hablamos de una roca muy grande. Ustedes quizás lo ven como una placa quizás de 1 centímetro, 20 centímetros, pero no, esta roca es una extensión muy grande, quizás tenga unos 100 metros de profundidad por una extensión de 2 o 3 kilómetros. Entonces, imagínense, hablamos de cosas muy grandes, muy generales. Entonces, esta es la mayor parte de las rocas generadoras y están formadas principalmente por lutitas, calizas y lutitas cal, calcáreas, perdón, calizas arcillosas y margas. Este tipo de rocas son muy duras, también son rocas sedimentarias. Ustedes van a decir, maestro, pero ¿cómo va a ser una roca muy dura, una roca sedimentaria donde se está depositando? Pues imagínense a través de tanto tiempo que las presiones que hubo, que pues se empezó a hacer muy, muy dura esa roca, ¿no? Y las calizas son rocas sedimentarias de materia orgánica, pero son muy, muy, muy duras. Entonces, así es. Otro tipo de roca es la generadora y se genera en lugares donde se tiene una abundante masa de agua en ambiente reductor. Estas zonas pueden ser lagos, deltas, cuencas marinas semicerradas, cuencas marinas abiertas. Entonces hablamos de una roca que puede existir en una zona donde haya agua, donde hay un lago. Por ejemplo, si ustedes van a un río o un mar, siempre hay ese tipo de rocas como arenas y gravas, pero si, bueno,
cuando luego se secan los ríos en épocas de secas, si ustedes van más adentro del lago, encuentran como que limos, ¿no? Como que rocas medias sueltas. Ese tipo de rocas se llaman pues limos o gravas y es así como pues empiezan a generarse, ¿no? Obviamente a través de mucho, mucho tiempo. Y bueno, la roca degeneradora pues hablamos de, bueno, permite definir cualitativamente y cuantitativamente 4 tipos de materia orgánica: algáceo, herbáceo, leñoso y carbonoso. Puede haber rocas generadoras como gravas, como arenas, ¿no? Areniscas. Pero si esas rocas no están conteniendo materia orgánica, pues no va a haber una roca generadora. Entonces tiene que tener cierto tipo de materia orgánica, como algáceas, herbáceos, leñosos y carbonosos. También el carbono, pues obviamente saben que es la materia que tiene que tener la vida, ¿no? En biología sí lo vieron. Entonces, bueno, aquí están otro tipo de cortes que vemos en geología mucho. Y está la roca almacén distribuida, roca almacén, distribución y calidad. Y bueno, así como vemos, ¿no? Este es un corte que siempre vemos nosotros los que estamos en la industria petrolera. Este tipo de roca, bueno, este tipo de color verde que obviamente representa un tipo de roca, el azul representa otro tipo de roca, etcétera, ¿no? Estas representan un tipo de roca, pero también un tipo de edad geológica. Por lo regular, estas pertenecen a las calizas del Jurásico. Estas me parece que son, madre mía, no las alcanzo a ver, pero son como de épocas más largas, ¿no? Quizás un tipo de magras. Y bueno, aquí también vemos otro tipo de eventos. Estas, bueno, estos colores que vemos también aquí en este tipo de estructuras geológicas no son de profundidad, no son escalas de colores o de temperatura, son geología y edades, de edades en geología. Entonces, es lo que estamos viendo de las edades geológicas y pues obviamente la caliza por lo regular es verde, de ahí siguen más rocas sedimentarias que tienen que ver con las cuencas sedimentarias. Y estos en geología y en geofísica se llaman núcleos. Hagan de cuenta que cuando estamos perforando un pozo, perdón, va la barrena. Hay algunas barrenas en petróleo que están huecas y cuando van perforando van haciendo como que un tubo y ese tubo se llama núcleos. Entonces conforme vayan perforando van haciendo núcleos. ¿Para qué hacen eso? Pues para que la roca que esté ahí, digamos que no se rompa y salga como un tubo. Entonces, eso se llama núcleos. Así se pueden nosotros analizar más los tipos de rocas. Aquí vemos una luna 5 en un núcleo 2 y un Simin en uno núcleo 3. Aquí vemos con microscopios cómo están compuestas este tipo de rocas. Entonces, en general, así es como nosotros tratamos de buscar este tipo de rocas, ¿no? Y bueno, las rocas almacenadoras, que es la roca, deben de contener poros o espacios para almacenar el petróleo. En ese sentido, pues obviamente tienen que ser rocas muy porosas, ¿no? Yo les ponía el ejemplo este, del, eh, de la esponja, pero suponiendo que nosotros tenemos una esponja y que tiene muchos huequitos, digamos, ¿no? Que pueden contener agua, pero si esos huecos no están conectados, pues esos huecos, digamos, es agua o es el fluido que va a tener, no se va a poder salir, ¿no? No están conectados, no se puede migrar a un lado. Entonces tiene que haber cierto tipo de porosidad. La porosidad es una propiedad física muy importante. Nosotros prácticamente como de ciencias de la Tierra siempre manejamos este tipo de formas, ¿no? La porosidad es la cantidad de poros conectados e interconectados, ¿no? Que tiene una roca. Hablamos de una porosidad de 100 porque obviamente es algo que pasa, ¿no? Imagínense, les voy a dar un dato. Para que un pozo sea productor, tiene que tener una porosidad alta. Y hablamos de una porosidad alta del 4% hasta 2.5%. O sea que si hablamos así en términos normales, una roca, tenemos una roca. Y si a esa roca, el 100% de la roca, si tiene el 2% o el 1.5% de porosidad, o sea, de que tenga un poro
o que tenga una fractura, obviamente eso también es una porosidad, ¿no? Con que tenga ese 1.5%, ya hablamos de algo que está muy, muy saturado y que puede ser muy generadora muy almacenadora de fluidos. Entonces, imagínense, es una relación muy grande. Hablamos de una roca, pero una cuenca sedimentaria, una extensión muy grande, pues tiene que ver muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, rocas almacenadoras de la formación El Ebra en la Sierra Madre Occidental. Aquí hay muchas rocas almacenadoras. Y bueno, el parámetro esencial dentro de una roca para que ocurra un depósito de petróleo, ya que ésta debe contener poros o huecos, se determina tamaño y naturaleza. Esta es la relación que nosotros ocupamos en ciencias de la Tierra y por ende todos los que tratamos de buscar hidrocarburos es porosidad, es igual al volumen del espacio total de poros sobre el volumen de la roca por 100%, ¿no? Por 100. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues el volumen total de la roca. Yo les ponía el ejemplo, tenemos la roca y obviamente esa roca tiene un volumen total, ¿no? Tenemos que dar la diferencia o la relación directamente, indirecta, no es directamente proporcional e inversamente proporcional con el volumen total de poros. O sea, es tan sencillo. Por ejemplo, tenemos la roca total y a esa roca total le vamos a quitar los poros. Si nosotros le quitamos los poros y la roca total, ¿qué nos va a quedar? Pues el fluido, ¿no? En ese sentido, si tenemos 1% de poro o 2%, digamos una roca muy porosa, el 4% de esa roca, aquí está el 100%, si le quitamos ese 4% de la roca, nos va a quedar el 96%. Si a ese 96% le quitamos el volumen de la roca, quizás nos quede un 4%, digamos, también, ¿no? Entonces, ese 4% que no es ni roca ni son poros, pues ¿qué sería? El fluido. Entonces, esa es la relación que vamos a ocupar en las rocas almacenadoras y tenemos cierta clasificación de la porosidad. Yo creo que les voy a dejar ahí una de las primeras trabajos de investigación, va a ser acerca de la porosidad, otro va a ser de la permeabilidad, porque son cuestiones muy importantes acerca de las búsquedas de yacimientos y de geología, ¿no? De la tecnología y de esto como ingeniería, ¿no? Entonces, hablamos de dos tipos de porosidad. Siempre va a haber dos tipos de porosidad. Una que va a ser porosidad primaria y la otra va a ser porosidad secundaria. ¿Cuál es la primaria? Pues la que se genera cuando la roca, pues nace, digamos, que se genera cuando se forma. Por ejemplo, cuando está una roca volcánica que está naciendo, digamos, en una erupción volcánica, hay unas rocas que se llaman plutónicas y digamos que la roca se enfría tan rápido que empieza a generar glóbulos, que le decimos como pequeñas cavernas, ¿no? Que hay en esa roca y ahí es su porosidad, ¿no? Que se generó, esa es la porosidad primaria. La porosidad secundaria, como vemos aquí en las imágenes, pues es una fractura. Son porosidades que se generaron después de que nació la roca, después de que se generó, por ejemplo, una fractura, por ejemplo, canales que se hicieron también con las fracturas, cavidades, etcétera, ¿no? Entonces, así hablamos, aquí dice interpartícula de la cuenca de Burgos, de la región sur y las intercristalinas de la sonda de Campeche. Aquí depende mucho del lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Campeche, los que han ido a la península de Yucatán saben que es una zona donde hay este, una arena muy blanca y casi no hay vegetación. Y nosotros en geología sabemos que hay una alta cantidad de sales y también de carbono. Entonces hay muchos carbonatos o sales o cosas así. Entonces por eso hay mucha diferencia un lugar en la otra. Entonces, dependiendo también de la roca, de la zona y de la edad. Y bueno, la permeabilidad. En este sentido hablamos de la permeabilidad como la cantidad de fluido que puede contener una roca. Bueno, no tanto la cantidad de fluido, sino bueno, vamos a leer. Es la propiedad que permite el pasaje del fluido a través de los poros. Entonces, no es la cantidad de fluido, sino la forma en que una roca puede permitir que pase el fluido por ella. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tamiz o una,
¿cómo se fue? Lo que ocupan nuestras mamás para, o nuestras mamás o nuestro, que ocupamos en casa para colar, con un colador o un colador, pues digamos que si pasamos agua en ese colador, pues obviamente va a tener una permeabilidad casi del 100%, ¿no? Si pasamos otro tipo de material donde no pasen con facilidad por los poros, por las rendijas, tendrá una porosidad intermitente, de una permeabilidad, perdón. Y bueno, tenemos tres tipos de permeabilidades: absoluta, efectiva y relativa. Y bueno, son de tipos de rocas almacenadoras, rocas siliclásticas y rocas carbonatadas. Como sabemos, las rocas carbonatadas son las que se generan mucho con carbonatos. ¿Qué es un carbonato? Pues es materia orgánica simplemente, ¿no? Y puede tener muchas sales y minerales, ¿no? Las rocas siliclásticas son areniscas y conglomerados, pues son las de depósito, ¿no? Y bueno, la permeabilidad absoluta, pues es la total, y la efectiva es la total más la que se genera con el fluido y las porosidades. En este sentido, pues espero que no tengan ninguna duda. Este también es un tema de trabajo de investigación y espero que también me ayuden con los grupos. Y bueno, hablamos también, si tenemos porosidad y permeabilidad, podemos hablar acerca de la migración, de cómo va migrando el fluido. Hablamos de fluido como aceite y gas, o petróleo y gas. Y bueno, las acumulaciones. Y bueno, el petróleo se genera migra a zonas de menor presión, pero algunos de los siguientes mecanismos, ¿no? Aquí hablamos acerca de un modelo de migración de hidrocarburos, ¿no? Aquí les decía yo, aquí tenemos una, este, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque se está haciendo un poco largo el video. En el siguiente video voy a retomar esta imagen y pues vamos a tratar de darle un significado, ¿sale? Terminamos este video y comenzamos el siguiente.